Mi nombre es Ricardo Moreno y soy el profesor de esta primera asignatura que lleva por nombre Implicaciones de la discapacidad y de la diversidad funcional en el ámbito educativo. En la actualidad soy el director de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales de la Universidad Rey Juan Carlos. Mi profesión de origen es la terapia ocupacional y antes de dedicarme exclusivamente a la docencia, hace casi 20 años, trabajé igualmente en la atención clínica a pacientes, tanto en el ámbito hospitalario como en la clínica privada. Profesionalmente soy profesor colaborador doctor responsable de la asignatura Atención a la Diversidad e Inclusión Educativa, Implicaciones Didácticas, en el grado en Educación Primaria en esta universidad y pertenezco al área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, como consecuencia de mi situación profesional, dirijo y participo en diferentes proyectos de investigación relacionados con el ámbito de las necesidades educativas especiales y particularmente de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos de la vida. En esta asignatura se pretende abordar los conceptos básicos referentes a la diversidad, la discapacidad, la atención a necesidades educativas especiales y la inclusión educativa, de forma que se sienten unos mínimos comunes a todos los estudiantes del máster, que permitan, por un lado, utilizar un lenguaje común y, por otro, estructurar una base a partir de la cual desarrollar todo el trabajo que habrá de afrontar en las siguientes asignaturas. A pesar de la denominación de la asignatura, no se deje engañar. No es una asignatura eminentemente clínica. Lo que se pretende conseguir con los contenidos es acercar al estudiante a la realidad de la diversidad y más concretamente de la diversidad que se deriva de una situación de discapacidad, describiendo las patologías más comunes que pueden dar lugar a la misma para que, una vez estudiadas y comprendidas, resulte más sencillo entender las necesidades educativas especiales que se puedan derivar de ellas. No se persigue un fin clínico, puesto que adoptar un modelo biomédico para el abordaje de la atención a la diversidad sería reduccionista, sino que se persigue, con esta asignatura en particular y con el máster en general, abordar la atención a la diversidad desde una perspectiva holística, inclusiva, igualitaria y normalizadora. A fin de cuentas, estos 4 conceptos son los que deben regir los conceptos de educación y escuela inclusiva. Por tanto, lo que se persigue es establecer ese marco de referencia común que permita hacer extensivo el aprendizaje al ámbito social y educativo del alumno, pudiendo aplicar los conocimientos al análisis de las repercusiones sobre la autonomía personal del estudiante para la participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de forma satisfactoria. A día de hoy, es evidente que nuestras aulas se conforman por niños de diferentes edades, todos ellos con distintas capacidades. Los hay que avanzan más deprisa en la adquisición de aprendizajes y los hay que van más despacio en este sentido. Hay estudiantes visuales, auditivos o kinestésicos. Algunos requieren que les dediquemos un tiempo extra para asegurar que los conocimientos son comprendidos y adecuadamente aplicados, cuando es el caso. Pues bien, los estudiantes con diversidad presentan idénticas características, tienen necesidades diferentes, como todos y cada uno de nosotros, presentan capacidades diferentes y requieren ritmos distintos de trabajo. Solamente garantizando la adecuación entre las exigencias de la actividad o del entorno a las capacidades del estudiante, conseguiremos asegurar que cada estudiante pueda participar en la educación de forma autónoma y justa. Desde esta perspectiva, conforme avance el desarrollo de esta maestría, se irá profundizando en otros conocimientos que requerirán que usted conozca y haya analizado detalladamente cada caso de diversidad para poder atender sus necesidades educativas especiales y atender a la diversidad en el aula de forma adecuada. Por ello, esta asignatura se ha organizado de forma que abordaremos cada tipo de diversidad y los analizaremos con todo el detalle que sea posible. Empezaremos por definir los conceptos referentes a diversidad, la diversidad funcional y la atención a la diversidad, y discriminaremos los conceptos de discapacidad y minusvalía, dejando claro que minusvalía, minusválido o impedido son conceptos incorrectos y peyorativos. Pasaremos por la necesidad de abordar este ámbito profesional desde la perspectiva biopsicosocial, dando la importancia que tiene al entorno en el que vive y estudia el estudiante, y analizaremos los conceptos de accesibilidad universal y diseño para todos. Por otro lado, trabajaremos sobre los diferentes conceptos de diversidad abordados desde esta materia, fundamentalmente la diversidad funcional y la diversidad cultural. Se incorporarán, por tanto, los conceptos de dificultades específicas del aprendizaje y altas capacidades intelectuales. En lo referente a la diversidad funcional, discriminaremos la física y orgánica, la sensorial, visual y auditiva, la psíquica y la intelectual.
En cada una de ellas se pretende prestar atención específica a los orígenes de la misma. No debe olvidarse que enfermedad y discapacidad no es lo mismo. Existen enfermedades que, por su desarrollo, pueden llevar asociado un cierto nivel de discapacidad y en función del tipo de la misma, esta puede ser física, sensorial, psíquica o intelectual. Para comprender las implicaciones que tiene, por ejemplo, la discapacidad física, debemos conocer qué la causa, cuáles fueron los agentes causales de la misma. ¿Por qué? Porque la expresión de dicha patología y las consecuencias de la misma se aproximarán bastante a las limitaciones para el aprendizaje y para la vida autónoma del estudiante. Como consecuencia directa de lo expresado hasta ahora, se recogen en esta asignatura aquellas situaciones más frecuentes. Evidentemente, esta maestría no es únicamente una aportación especializada al campo del saber del maestro, es una aportación a estilos de vida, a la responsabilidad social de cualquier ciudadano, puesto que se cobrará conciencia de las limitaciones existentes en el mundo que nos rodea para aquellas personas que presentan características y capacidades diferentes a las de la media. A partir de la media se determina todo: el tipo de calzado, el diseño del mobiliario, el espacio en los aviones para los pasajeros. ¿Y qué sucede? Que no nos sirve el mismo calzado a todos, ni todos vamos igual de cómodos cuando viajamos en avión. Simplemente se nos olvida que hay personas que se salen de la media poblacional. Por ejemplo, porque son más altas o más bajas y, por tanto, un pupitre convencional puede no valerles. Si este ejemplo es comprensible, cuánto más lo será para un estudiante que pudiera utilizar una silla de ruedas. No es diferente, solo es diferente en su mente. Cuando avance sobre los contenidos de esta maestría podrá comprobar cómo sus metodologías comienzan a ajustarse casi por sí solas, pero para ello es necesario que tenga presente los contenidos que se presentan en esta asignatura, los cuales debe comprender y dominar. Encontrará un documento de lectura principal en el que están recogidos los contenidos de la materia y en algunos casos, a lo largo del texto encontrará referencia a otros documentos que debe leer y estudiar como parte integrante de la materia. Además del documento de lectura principal, encontrará videopresentaciones donde profundizaremos en conceptos concretos y los comprenderá con mayor claridad. También cuenta con la guía didáctica de la asignatura, que estoy seguro que haya analizado. Si no fuera así, le ruego que la revise en primer lugar para ver los contenidos de la asignatura y los criterios de superación de la misma. En ella encontrará, además, las actividades adicionales incluidas en la asignatura, con las instrucciones para realizarlas, así como el material necesario para ello. Le recomiendo que, conforme avance en el temario, realice las actividades correspondientes a cada tema para evitar que se le acumule el trabajo y evitar perder el hilo del desarrollo de la asignatura. Esta asignatura se verá superada cuando el examen, tipo test de verdadero o falso, haya sido superado, al igual que los cuestionarios propuestos a lo largo de la materia. Se espera que cada una de las actividades propuestas en la guía didáctica estén superadas. Le animo a compartir y debatir, a pensar en qué repercusión tiene para usted como maestro o maestra esta asignatura y a participar activamente en esta materia que le ayudará a entender la compleja realidad de la diversidad en el mundo que nos rodea, la riqueza que supone la diversidad y la necesidad de fomentar la inclusión de la misma en todos los niveles de la vida, porque la primera competencia que debe tener un maestro es la de ser capaz de atender a la diversidad. Yo solo puedo mostrarle la puerta, pero es usted quien la tiene que atravesar. Mucho ánimo y buen viaje.